Cuando solo nos separan 2 minutos para las 9 de la mañana, Castilla-La Mancha despierta con el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, con Carlos Javier Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Hace solo unos días, Carlos, se constituía la Mesa por el Tercer Sector en Castilla-La Mancha, integrada, entre otras organizaciones, por Cáritas, Cruz Roja, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, el CERMI, y por la propia ONCE. ¿Cuál es el objetivo de esta Mesa del Tercer Sector? Bueno, pues articular el diálogo civil para establecer una interlocución con todas las administraciones, porque entendemos que en las políticas debe de primar el centro en las personas, y es lo que todas estas entidades que tú has nombrado y que hemos constituido la Mesa del Tercer Sector, pues es lo que hacemos, trabajar con y para las personas. Y es lo que queremos de todas las administraciones, que se pongan en el eje a las personas. Se podría decir, Carlos, nos podríamos atrever a decir que se trata de una especie de cooperativa de ONGs para articular la lucha común contra la pobreza, la marginación, la desigualdad. Bueno, es una entidad acogida al régimen de asociaciones, es decir, nosotros estamos constituidos como asociación, todas las entidades, y lo que pretendemos es sumar fuerzas, sumar esfuerzos para seguir apostando por cambiar el entorno social en el que nos movemos. Creemos que eso es la apuesta que todas las entidades queremos poner sobre la mesa, nunca mejor dicho, del diálogo. Y es que si cambiamos el entorno de esas personas que están en riesgo de exclusión, pues cambiamos también nuestra sociedad, en cierta manera, hacia una sociedad más justa y más igualitaria. En cuanto a la ONCE, ¿sigue siendo la integración social y laboral el principal objetivo, la seña de identidad de la organización? Totalmente. Nosotros entendemos que el que las personas tengamos oportunidad de tener un empleo digno, lo que nos hace es contribuir, es un instrumento que nos ayuda a contribuir a una normalización social. Es la herramienta que nos permite el desarrollo personal, el desarrollo social, y creemos que es lo más importante. Es decir, hay otros frentes en las prestaciones de servicios para que esas personas con discapacidad, y principalmente nuestros afiliados, pues tengan también los medios para alcanzar esa integración o normalización laboral, y es que tengan una base formativa, una autonomía personal, no existan barreras en el entorno, da igual que sea físico, jurídico, etcétera. ¿Se logra así con ello, sobre todo esta integración laboral, acabar con estigmas propios de hace años, como el que las personas con alguna discapacidad pueden acabar siendo una carga para sus familias? Bueno, en la ONCE llevamos 78 años, 78 años de historia demostrando que eso es posible. Hemos pasado de la mendicidad a la dignidad, y es gracias al trabajo. No sé si en este capítulo de la integración laboral, empresas y administraciones están concienciadas sobre la importancia de contratar. Bueno, pues todavía estamos lejos, ¿eh? En el año 1982 se aprueba una ley de la integración de las personas minusválidas, se llamaban entonces, se denominaba así legalmente, y todavía ni se han alcanzado aquellos objetivos que se pusieron sobre la mesa pues hace 34 años, ¿no? Y todavía no los hemos alcanzado. Cierto es que todas este tipo de plataformas, como de asociaciones, como la Mesa del Tercer Sector, como el CERMI, en el cual la ONCE está integrado, pues remamos en ese sentido, en que se cumpla la legislación. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, las normas que nos hemos dado todos, ¿no?, a través de nuestros representantes legales en los parlamentos, y luchamos y peleamos por ello, para que las empresas se conciencien, se incorporen más personas con discapacidad al mundo laboral normalizado, o que las administraciones contraten a personas con discapacidad. Se han hecho ¿No esfuerzos. están cumpliendo las administraciones con ese cupo que establece la ley? No se están cumpliendo. De hecho, pues por eso se han desarrollado cláusulas. En el Gobierno de Castilla-La Mancha recientemente se han aprobado pues cláusulas para que la contratación, ya que no se cumple este requisito, pues sea a través de entidades, de empresas que presten servicios, y que estas empresas tengan personas con discapacidad, ¿no?, contratadas, porque se están poniendo, vamos a decir, pues soluciones a ese incumplimiento. ¿En qué nivel de cumplimiento de estas
cuotas de cupos de contratación de personas con discapacidad estaríamos? Pues estamos hablando de que, por ejemplo, la ley contempla el 2%. Incluso ha habido decretos que hablaban de hasta el 5% de las reservas de empleo para personas con discapacidad, pero no se llegan a cumplir, no se llegan a cubrir. ¿Hay alguna administración que peque por encima de otras en este incumplimiento de los cupos? No, en este aspecto todas están a la par. Sí. Quizá las entidades municipales, los ayuntamientos, que son los más cercanos a los ciudadanos, en muchos casos todavía se alejen más de ese objetivo. La ONCE también genera empleo, ahí ya no hay restricciones para cumplir con estas contrataciones. ¿Cuántos trabajadores tienen en nuestra región? Pues en Castilla-La Mancha actualmente estamos por encima de los 2.500 trabajadores que dependen del Grupo ONCE, bien sea de la propia ONCE, de la Fundación ONCE o del Grupo Ilunion, el grupo de empresas, la marca social, ¿no? El grupo de empresas sociales. Estamos hablando de que esos 2.500 trabajadores en Castilla-La Mancha, aproximadamente el 54% tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, nosotros seguimos generando empleo. Aquí la diferencia es que los recursos que se obtienen, los beneficios que obtiene la ONCE, al ser una entidad obviamente sin ánimo de lucro y social, pues los vuelve a reinvertir en la generación de más empleo. Se siguen buscando nuevos yacimientos de empleo que posibiliten que se incorporen más personas con discapacidad al mercado laboral. Por cierto, no sé si sabes si se han recibido o no muchas solicitudes de las becas de prácticas académicas externas que se van a ofertar en la Universidad de Castilla-La Mancha a través de un convenio con la ONCE. Pues ahora mismo desconocemos el dato exacto, pero siempre estamos abiertos a recoger ese tipo de beca. Es un camino en el cual tenemos que seguir profundizando, porque lo que hablaba anteriormente, la formación es fundamental para poder conseguir una empleabilidad estable y de calidad entre las personas con discapacidad, y de ahí que se fomente el becar a personas que tengan discapacidad y que estén haciendo cursos en la universidad. Precisamos que esa formación universitaria entre las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha se incremente. Hay muchas personas que no llegan por la protección del entorno de la persona, familiares o el entorno social, o también muchas veces por la imposibilidad de poder acceder, porque hay elementos físicos que impiden el buen desenvolvimiento o el desarrollo de esa persona en los entornos físicos de la propia universidad. ¿Qué ofertan estas 10 becas cuyo plazo de solicitud, recordemos, se abría el 1 de noviembre? ¿Qué ofrecen exactamente a los estudiantes? Pues las fechas ahora mismo no recuerdo cuándo se finaliza, pero estamos en plazo todavía hasta finales, creo, desde este mes, para poder presentar esas solicitudes. ¿Qué ofertan en concreto estas pues becas? Lo que ofertamos es la posibilidad de poder optar a una beca para desarrollar el estudio, porque muchas veces requieren el desplazamiento de la persona de un entorno rural o del entorno habitual a otro entorno, y necesitan, las personas con discapacidad, pues muchas veces necesitan o bien adaptaciones de una vivienda, de una residencia, o bien adaptaciones incluso del entorno tecnológico. Necesitamos a veces pues que plataformas tecnológicas o dispositivos concretos para poder acceder a la información que nos pueda suministrar para poder desarrollar nuestros estudios. Y eso es lo que se pretende con estas ayudas. Uno de los objetivos que usted asumió con la delegación territorial de la ONCE, llegar hasta el último pueblo de Castilla-La Mancha. ¿Lo están consiguiendo? Pues estamos intentando. Es decir, podemos decir que desde este año y medio largo que hemos asumido el nuevo equipo, la dirección de Castilla-La Mancha, pues hemos puesto en marcha un programa que se llama el programa ONCERCA, que entra dentro de un plan general de la propia ONCE, en el cual lo que se pretende es, jugando con estas palabras de ONCE y cercanía, de proximidad, el que una persona que tengamos algún tipo de responsabilidad en el equipo de gestión o de representación de la ONCE, junto a una serie de colaboradores, intentemos salvar las grandes distancias que hay en una región como la nuestra para llegar hasta el último pueblo donde haya un afiliado. Le puedo decir que a fecha de hoy hemos alcanzado el contacto al 96% de los 2.900 afiliados que hay a la ONCE en este territorio, en estos 80.000 kilómetros cuadrados.
Es decir, que estamos haciendo un verdadero esfuerzo porque al menos una vez al año la persona que tiene una discapacidad visual en Castilla-La Mancha seamos conocedores de cuál es su situación, que él conozca qué posibilidades y qué servicios presta la ONCE para su normalización social. Habrá gente que sus inquietudes sean de formación, educativas, otros sean sobre la autonomía personal, sobre la accesibilidad del entorno o simplemente sobre la ocupación del ocio y el tiempo libre, que también es importante. Hay personas mayores, el 60% de la población con discapacidad visual en Castilla-La Mancha es mayor de 60 años y obviamente pues nosotros también a esas personas tenemos que darles herramientas de cómo ayudarles a ocupar su tiempo libre. En ese trasiego por los distintos puntos de la región, no sé si han detectado que es más difícil la integración, la eliminación de barreras en los entornos rurales que en los entornos con más población. ¿Qué es lo que le transmiten? Pues obviamente el tema de la accesibilidad en el entorno físico hay mucho por desarrollar. Cierto es que en Castilla-La Mancha se hizo un esfuerzo, que incluso fuimos pues muy pioneros en el año 94, sacando una ley en las Cortes Regionales sobre accesibilidad, ley que por cierto con 22 años de vida pues se ha quedado obsoleta porque las cosas avanzan mucho y habría que darle una vuelta. Y es verdad que pese a tener esa ley, pese a haber voluntad, todavía hay mucho que mejorar en nuestros entornos rurales. La accesibilidad en muchas ocasiones es complicada. Hablamos de no solo ya lo típico que se ve en el sector urbanístico de los rebajes de bordillos, sino hablamos de la señalización de señales acústicas en los semáforos, de transportes. Los transportes con esto de la crisis pues muchas veces se han recortado y obviamente pues ha habido municipios que se han quedado aislados y nuestro colectivo es un colectivo que no puede conducir, que no puede tener acceso al vehículo particular para hacer sus desplazamientos, por lo cual dependemos en gran parte del transporte público y ese transporte público pues en muchos casos pues ha desaparecido, por lo cual el aislamiento es mayor. Hablaba de supresión de servicios por cuestiones económicas. Yo no sé si en estos años la ONCE en sí misma ha conseguido sortear estos años de crisis económica. Hombre, pues la hemos pasado como todos los ciudadanos, como todas las gentes, todas las empresas de Castilla-La Mancha, como todas las entidades de nuestro territorio. Obviamente la crisis nos ha sacudido. Para nosotros, el lema con el cual nació la ONCE en el año 38, pues sigue vigente y en los años de crisis estas cosas pues se notan y es la unidad. A nosotros el mensaje de unión es lo que nos ha hecho permanecer fuertes y el trabajo, la ilusión, las ganas que le ponemos a cada uno de los proyectos y esto es lo que nos ha hecho salvar estos duros años. Pese a esos duros años, la ONCE ha seguido apostando por el empleo como una forma de generar riqueza en el entorno de las personas con discapacidad. Y bueno, pues en los últimos 4 años, por poner un ejemplo, pues han sido más de 2.500 los puestos de trabajo que hemos generado en Castilla-La Mancha. Es decir, que estamos hablando que mientras muchas empresas destruían empleo, la ONCE apostaba por él para seguir generando estabilidad en el entorno de las personas con discapacidad. Es una manera de cambiar la vida de las personas y es una manera de cambiar también la forma de verlo la sociedad. Es decir, que esa financiación tradicional en los orígenes de la ONCE, únicamente a través de los juegos de azar, también entraría para la propia financiación de la organización esos puestos de trabajo, esa red de empleo que han generado. Obviamente, la explotación de los juegos que tenemos autorizados por la Administración, dentro de un marco que es el juego responsable, jugar con responsabilidad, es lo que cuidamos y mimamos para que podamos seguir viviendo de ello muchos años, pues es lo que principalmente genera los recursos económicos con los que luego podemos seguir cumpliendo ese papel social, ¿no? Esos servicios que prestamos, el que podamos atender a más de 340 alumnos con discapacidad visual en Castilla-La Mancha, que podamos seguir generando 391 empleos que se generaron en el 2015 o que podamos seguir apostando porque más de 200 personas con discapacidad visual grave cada año
pasen por nuestros servicios de autonomía personal para hacerlos más independientes, más autónomos. Y eso sale todo de los juegos responsables, de estos juegos que diariamente comercializamos, como por ejemplo pues podemos tener ahora pues el que tenemos en marcha para el 11 del 11, ¿no? El 11 del 11, que pues, curiosamente es cuando presentamos en sociedad también, por volver a la primera pregunta, la mesa del tercer sector. La presentamos en sociedad el 11 del 11, una fecha clave para nosotros. Pero ya que nos habla de ese sorteo, y teniendo en cuenta todos en general, ¿a cuánto ascienden ya las ventas que logra la ONCE? Pues en la recaudación, por ejemplo, del año pasado estuvo en torno a los 1.800 millones, 1.805 millones a nivel estatal. Estamos hablando que con 1.805 millones la ONCE mira todo lo que hace, todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la entrevista, ¿no? Cuando hay pues, otros sectores del juego, como pueda ser este juego online, ¿no? El juego digital, que recauda como 4 veces más que la ONCE a nivel anual y que apenas pues, genera 300 o 400 empleos al año. Es decir, que estamos hablando de que con qué poco la ONCE puede articular o generar tantas cosas. 1.805 millones fue lo que se recaudó en el 2015, eso supuso algo más del 2% sobre el 2014, veníamos de 6 años de constantes caídas, y que el año pasado pues, parece ser un punto de inflexión y un cambio de tendencia, que sigue continuando este año en los 10 primeros meses que llevamos, pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha estamos por encima del 4% sobre los 10 primeros meses del año pasado y esperamos cerrar el año en positivo sobre el 2015, que ya para nosotros también fue muy bueno en nuestro territorio. Ya que mencionaba la venta, los juegos online que ahora mismo están en una clara tendencia de auge, son competencia directa a tener en cuenta por la ONCE y por otro lado, ¿qué hacemos con este tipo de empresas de apuestas online que, como usted dice, no contribuyen a generar empleo? Bueno, pues ahí están bajo un marco legal, está regulado, que es una cosa que contempló la ley de juego, está contemplado también la regulación de todas las normas jurídicas y obviamente pues, no deja de ser una competencia como puedan ser otros sectores del juego. Contra eso nada que decir, simplemente lo ponía un poco en comparativa para que veamos que teniendo medios y teniendo herramientas se pueden hacer muchas cosas. Que hay otros operadores que obviamente su aspiración tiene un ánimo de lucro, oye, legítimo totalmente, y tiene su ánimo de lucro, pero obviamente el camino de la ONCE es que el lucro es volverlo a reinvertir en lo social. Otra cosa es si hablamos del juego que está al margen de la ley, que en nuestro territorio en Castilla-La Mancha pues lo hay. Hay entidades que se aprovechan de... No sé si se está refiriendo, por ejemplo, a la Organización Impulsora de Discapacitados, que ha vendido cupones en nuestro término geográfico y no sé muy bien si ahora mismo están dejando de vender cupones, si son cupones de carácter ilegal, alegal. Bueno, a mí me sorprende esto de la alegalidad. Todo lo que no esté regulado obviamente está al margen de la ley. Y obviamente pues este tipo de entidades, no solo la OID, hay otras que tienen, bueno, pues utilizan la venta de una serie de boletos, de un juego que está sin autorización, fuera de cualquier control de la administración, nos da igual que sea una parte administrativa, una parte fiscal, es decir, está fuera de todo control. Hay gente vendiendo este tipo de boletos que no están bueno, pues, regulada su contratación y cumplen con unos regímenes de las normas de prevención laboral. Es decir, se vulneran muchas normas, muchas leyes, están al margen de la ley totalmente. Y en esa situación, dos preguntas. Reitero, no sé si siguen vendiendo cupones y por otro lado, si alguien compra alguno de esos cupones y obtiene premio, ¿en qué situación queda el premiado? Bueno, que se siguen vendiendo es palpable, eso solo hace falta salir a las calles de Almansa, de Albacete, de Villarrobledo, de Talavera de la Reina y lo puede comprobar cualquier ciudadano, estos boletos se siguen vendiendo, están en la calle, es decir, eso hoy se siguen vendiendo, sin autorización, como decía.
¿Y qué le puede pasar a un ciudadano que compre y que no le toque? Pues lo desconozco. Obviamente, que obtenga un premio, por ejemplo. En los medios de comunicación sé que han aparecido noticias en las cuales pues, han quejado ciudadanos, o incluso ha habido alguno que ha interpuesto denuncia porque no ha podido cobrar su premio, ¿no? O en parte o en su totalidad. Pero obviamente es que eso también, pues estamos, lo que antes hablábamos, y hablábamos antes de vulneraciones de leyes en la prevención de riesgos laborales, en la contratación laboral, en el uso de las personas con discapacidad, en la fiscalidad, en no tener una autorización, pues suma, si quieres, toda la vulneración de los derechos de los consumidores. Los consumidores no están protegidos. El cupón de la ONCE o cualquier otro juego, las loterías y apuestas del Estado, los juegos online de las plataformas autorizadas del juego digital, pues obviamente estamos sometidos a una serie de controles de la emisión, se tienen que publicar en el BOE las condiciones de forma periódica, cuál va a ser la recaudación, cuáles son los premios, todo eso está regulado. Y en cambio, pues este tipo de entidades, de instituciones, pues obviamente no tienen la autorización y por tanto, tampoco pueden tener esos controles. Pues Carlos Javier Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, buenos días. Buenos días.